Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Eduardo Barrientos Martínez y hoy junto con mi compañera Martínez Hernández María Gabriela les vamos a hablar sobre el conductismo en la educación. Bien, para iniciar, ¿qué es el conductismo? El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio del comportamiento observable, esto sin considerar los procesos mentales internos. Se centra en cómo los estímulos del entorno afectan las respuestas de un organismo. Surgió en el siglo XX como una reacción a las perspectivas más introspectivas. Conceptos claves incluyen en el condicionamiento clásico, que fue de Pavlov, y el condicionamiento operante, que fue de Skinner, que exploran cómo los estímulos y las consecuencias afectan el comportamiento. Aunque influyente, el conductismo ha sido criticado por no abordar aspectos cognitivos y emocionales. Bien, el conductismo fue fundado, entre comillas, en 1913 por nada más y nada menos que este señor, John B. Watson. Él nos hablaba que esta perspectiva psicológica se centra en los estudios de comportamientos observables y medibles, haciendo hincapié en el aprendizaje a través de la experiencia y el condicionamiento. En el conductismo se evita el análisis de procesos mentales internos no observables directamente. Ahora hablemos de este señor. Este señor es nada más y nada menos que Edward Thorndike. ¿Quién es Edward Thorndike? Fue un influyente psicológico estadounidense que es conocido por sus contribuciones al campo del aprendizaje y la psicología educativa. Thorndike desarrolló la ley del afecto, que establece que las respuestas seguidas de satisfacción tienden a ser más repetitivas, mientras que las de respuestas seguidas de malestar tienden a ser evitadas. Esta ley es fundamental en la teoría del condicionamiento operante y ha influido en el trabajo posterior de Skinner. Thorndike también es conocido por su investigación en el área de la psicología animal, particularmente en experimentos con gatos en cajas de problemas que exploraban el proceso de aprendizaje por ensayo y error. En resumen, Edward contribuyó significativamente al entendimiento del aprendizaje, del condicionamiento y la psicología educativa, estableciendo bases importantes para desarrollarlos posteriormente en la psicología del comportamiento. Edward hizo contribuciones muy importantes al campo del conductismo de la educación, ya que su trabajo se convirtió en la observación y la medición de comportamientos y cómo las consecuencias afectaban al aprendizaje. Algunas de sus contribuciones más destacadas fueron tres. La primera fue la ley del efecto, que nos dice que Thorndike propuso que las respuestas seguidas por consecuencias agradables fueran más propensas a repetirse, mientras que las que tuvieran una respuesta desagradable eran debilitadas o eran evitadas. Como segunda ley tenemos la ley del ejercicio. Nos dice que esta ley sugiere que en cuanto más se practica esa conexión entre estímulo y una respuesta, más fuerte se vuelve esta conexión. Y por último tenemos la ley de disminución de la conexión. Thorndike observó que una conexión entre el estímulo y la respuesta disminuye si no se refuerza. Bien, ahora los dejaré con mi compañera Gabriela, la cual les hablará acerca del aprendizaje conductista. Bueno, continuando con la exposición, yo les hablaré un poco sobre el aprendizaje conductista dentro de la educación. Bueno, el conductismo tiene numerosas aplicaciones y técnicas. Son muy comunes dentro del aula para mejorar la adquisición del conocimiento de los alumnos y sus conocimientos, así como la actitud. Hay que destacar que el aprendizaje conductista sigue un modelo de educación vertical en el que el profesor se sitúa muy por encima del alumno, en donde el docente asume el rol de emisor activo que tiene que modificar las conductas de los alumnos para que ellos proporcionen estímulos adecuados en cada momento. El condicionamiento puede dividirse en dos, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico, este centra su acción en el aprendizaje de respuestas emocionales o fisiológicas involuntarias. Es una técnica que fue descubierta por Iván Pavlov y consigue obtener reacciones frente a estímulos que antes no generaban efecto. Dentro del aula, podemos asociarla en donde el profesor puede generar hechos positivos con tareas de aprendizaje como destacar la cooperación en grupo
sobre la competencia individual tras realizar un trabajo colaborativo. Bueno, en el condicionamiento operante se considera que las personas aprendemos a comportarnos según operamos sobre nuestro entorno. Este modelo se basa en la secuencia ABC: antecedentes, conducta y consecuencia. Em, la conducta operante puede modificarse mediante los cambios en los antecedentes, a la vez que las consecuencias determinarán la probabilidad de repetir una conducta. Dentro del condicionamiento operante hay tres términos que resultan fundamentales. El primero es el reforzamiento, el cual es un procedimiento que busca aumentar o reducir la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Puede ser positivo o negativo. El reforzamiento es prácticamente estar em, generando ciertos tipos de acciones en el que se busca que el tipo de conducta que se está logrando no se extinga. El segundo término es el castigo, el cual implica disminuir o suprimir una conducta. Cuando una conducta va consigo de un castigo, lo normal es que haya menos probabilidad de que se repita en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algún alumno está realizando alguna conducta negativa, y nosotros le asignamos algún castigo, lo normal es que el alumno deje de realizar esa conducta, ya que no quiere volver a recibir algún tipo de regaño o llamada de atención por parte del docente. El tercer término, el cual es la extinción, hay la eliminación del reforzador habitual durante un periodo de tiempo suficiente conlleva que la conducta se extinga por completo. En este último término, dentro de el aprendizaje, veremos que el alumno ya ha eliminado por completo la conducta, ya que en su mayoría este tipo de conductas son negativas, las cuales el docente procura eliminar para que no exista algún tipo de conflicto dentro del aula en un tiempo determinado. Continuando, hablaré sobre algunos tipos de ejemplos dentro del aprendizaje conductista en el aula. El primero es la entrega de premios. Eh, en este primer ejemplo, pues es visto durante la mayoría de los salones o en la mayoría de los docentes, en donde el docente procura asignar algún tipo de premio a los alumnos al realizar alguna actividad o al tener un buen desempeño dentro del salón. El segundo es castigar el mal comportamiento. El- este también es uno de los condicionamientos que se ve presente en los salones y que el docente eh, pues refuerza dentro del salón, ya que al ver ciertas conductas que para el docente no son apropiadas, comienza a asignar ciertos tipos de castigos a los alumnos y procura que no haya esa repetición de esa conducta negativa. El restar y sumar puntos igual lo vemos dentro de las aulas y por parte del docente al al generar este tipo de condicionamiento, ya que si, si suma puntos, se ve como una respuesta positiva de parte de él, ya que ins- incentiva a los alumnos a participar o, o a generar este tipo de acciones para que los alumnos puedan
obtener puntos y restar al asignarlo como un castigo. Y, y continuando con la explicación, hablaré un poco sobre las ventajas de utilizar el aprendizaje conductista, en el que podemos mencionar el logro de conductas deseadas por parte del docente, ofrece estrategias para conseguir programar los actos educativos, se generan asociaciones entre estímulos y respuestas y posibilita la planificación, así como la organización y regularización de las conductas del alumno. Bueno, esto sería todo por parte de nosotros. Esperamos haya sido de su agrado esta exposición y gracias por la atención.